Bien, hermanos, ni soy de aquí, ni soy de allá. ¿Por qué quiero hablar de esto con ustedes? El primer punto de reflexión me exige retomar los textos del Evangelio de hace 22 días en relación a las dominicas. Hace 22 días el Evangelio nos contaba de un administrador que no hizo su gestión adecuada y que quiso ganarse a otros de manera deshonesta. Y al final el texto dice que no se puede servir a Dios y al dinero. Y la intención o la intencionalidad del Evangelio es que no podemos poner nuestra confianza en el dinero. Y por eso al final dice, no pueden servir a Dios y al dinero, no se pueden servir a dos señores. Hace 15 días el Evangelio cuenta de un hombre muy rico que banqueteaba espléndidamente y que en las escalinatas de su palacete se hacía un hombre muy pobre que quería saciarse con las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. Y enseña el Evangelio que no podemos poner la confianza en los que tienen poder económico, en los poderosos del mundo, porque tal vez somos invisibles para ellos. Ya lleva dos temas. Uno, no poner la confianza en los bienes materiales. Hace 15 días. Dos, no poner la confianza en los poderosos del mundo porque tal vez somos invisibles para ellos. Hace 8 días el Evangelio toca el tema de la fe y nos enseña que no son nuestras obras en las que debemos confiar, porque hay días que amanecemos con ganas de hacer mucho bien y hay otros días que amanecemos con ganas de no saber de nadie, porque voluble, enfermo es el corazón del hombre, lo dice la palabra en el profeta Jeremías. Entonces, no son nuestras obras, no son nuestros méritos, es la confianza en el Señor. Y hoy 4, es muy duro lo que les voy a decir, puede que me quede sin trabajo, pero vamos a ver qué hacemos. Dice el texto, que les voy a enseñar, hoy el Señor nos está diciendo, no pongan la confianza ni siquiera en la religión, en las instituciones religiosas, ni siquiera en ellas. Por eso digo que me puedo quedar sin trabajo muy fácil. ¿Y por qué? Porque el Evangelio es muy especial. Cuenta que 10 hombres leprosos se pararon a lo lejos, claro, a lo lejos, porque los leprosos vivían en las afueras de las aldeas, no tenían contacto con los que estaban sanos, estaba prohibido tener contacto con los sanos, y el que estaba sano tenía contacto con un leproso, inmediatamente era declarado impuro. Por eso el texto dice que a lo lejos y a gritos le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué?
Porque una vez el enfermo era curado, tenía que ir donde los sacerdotes a que le dieran el acta de que estaba curado. Los sacerdotes eran los que determinaban si la persona estaba curada y le daban el acta. ¿Hay un médico aquí que nos acompañe en la celebración? Ya. Si aquí hay un médico en la puerta de atrás, creo que lo necesitan. ¿Ya? Vale. Entonces, escuche esto. Mientras iban de camino, la pregunta es, ¿lograron llegar donde los sacerdotes, sí o no? No. No alcanzaron a llegar, muy bien. No alcanzaron a llegar. Si no alcanzaron a llegar, ¿quién es el que hace realmente la obra? ¿Y quién es el que determina la sanidad de la persona? En este caso será la persona ¿de quién? De Jesús. Y por eso, hermanos, escuchen esto. No es el dinero, no confíes en él. Hoy lo tienes, mañana no. No son los poderosos del mundo, tal vez seas invisible para ellos. No son tus obras, porque voluble y enfermo es tu corazón. Es la gracia de Dios la que te acompaña y la que te da la salvación. Dios dice, no es la institución religiosa. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde debe estar la confianza nuestra? En un encuentro personal con Jesús. Es ahí. Y yo les quiero decir a ustedes, nuestra confianza está en la posibilidad que tenemos de un encuentro personal con Jesús. Voy a hacer una salvedad. Puede ser que no todos los que estén en misa logren tener un encuentro personal con Jesús en esta misa. Y usted se va a llenar la boca ahorita y va a decir allá afuera, ya estuve en misa, pero no en la misa. Es que usted haga de la Eucaristía la oportunidad de un encuentro personal con Jesús. Entonces no es la institución religiosa. Hay personas que dicen, no padre, pero mi mamá es muy católica. Esa es su mamá, con el respeto que merece su mamá, pero tu problema es otro, de tener un encuentro personal con Jesús. No padre, pero yo vengo de familia muy religiosa, en mi familia hay curas, monjas y obispos. Peor. Es que no es que tu pariente es el obispo, o tu pariente es un cura, o tu pariente es una monja. Eso no tiene nada que ver contigo. Es tu encuentro personal ¿con quién? Fíate de eso. De eso sí debes fiarte. De hecho, hermanos, creo que lo voy a decir más adelante. Es el segundo punto y es la palabra de este domingo. Naamán, jefe del ejército de Siria, sufría de lepra. La esposa de Naamán tenía una sierva y la sierva le dice, dile a tu esposo que vaya a buscar a Eliseo, hombre de Dios, que él ha recibido la gracia de sanar. Naamán va con su comitiva a buscar
a Eliseo. Y Eliseo ni siquiera lo recibe. Seguramente eso le fastidió mucho a Naamán, que vivía de protocolos militares. Eliseo le dijo, le mandó a decir: díganle a Naamán que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y esto también le cae muy mal a Naamán. Dice: pero ¿qué es esto? Esto no tiene presentación. Si en mi tierra hay ríos más importantes que el río Jordán, y que este hombre ni siquiera haya salido a recibirme, eso me desacredita. No voy a hacer nada de eso. Un siervo de la comitiva de Naamán le dice a Naamán: mi señor, nada pierde, báñese. Naamán se baña 7 veces en el río Jordán y su piel queda completamente restablecida. Ahora, muy agradecido, le quiere dar muchos regalos a Eliseo. Eliseo no se los recibe. Entonces Naamán toma la decisión, y aquí viene lo importante, de llevar unas cargas de tierra hasta su casa, porque de ahora en adelante va a adorar al Dios de Israel. La gratitud de Naamán lo lleva a descubrir la grandeza del Dios de Israel. Y es un extranjero. Lo mismo pasa con los leprosos que desde lejos gritaban: ten compasión de nosotros. Aprovecho la oportunidad para decir: Jesús siempre sana movido a compasión. La motivación que tiene Jesús para sanar no es demostrar su poderío, su fuerza, no es nada distinto a la compasión. Esa es la gran motivación de Jesús a la hora de sanar. Ojalá que la gran motivación nuestra a la hora de hacer cualquier cosa buena sea la compasión por el que más nos necesita. Ellos gritaron a lo lejos. Jesús les dice: vayan donde los sacerdotes para que les entreguen el acta, que ustedes están sanos, se puedan incorporar nuevamente a sus aldeas y a sus familias. Mientras iban de camino, quedaron sanos, no necesitaron ir al estamento religioso, porque el que salva no es el estamento religioso, el que sana y salva es la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Puede que usted diga: Pedro, entonces si no es el estamento religioso, ¿usted qué hace ahí gastando su vida? Usted puede pensar eso. Tranquilo, yo la tengo clara. ¿Por qué estoy en esto? Porque sé que esto puede ayudar a que tú llegues a tener un encuentro personal con el Señor. Pero no te vayas a quedar en el camino. No te vayas a quedar en el camino. Esto te va a llevar a... Pero en sí mismo esto no es un fin. Esto es un medio. Es un medio. El fin es Dios. El fin es Cristo Jesús el Señor, con quien debes tener un encuentro personal. Un encuentro personal que tú seas capaz de llegar a decir: yo ya acepté a Jesús en mi vida, le abrí las puertas de mi corazón, lo reconozco como mi Dios a quien adoro, mi Señor a quien obedezco y mi Rey a quien sirvo. A Él la honra y el honor. Estos dos extranjeros gozan del beneficio de Dios independiente de su nacionalidad. Por eso respondíamos en el Salmo. ¿Qué decíamos en el Salmo? El Señor revela a las naciones su salvación. La salvación no es para un puñado, ni para un grupo, ni para unos escogidos, ni para unos elegidos, ni para una secta, ni para una religión. La salvación es de orden universal. ¿Qué respondíamos en el Salmo? El Señor revela a las naciones su salvación. El tercer punto de reflexión:
Lo tomo del libro de Levítico 16:33. Escuche lo que dice la palabra. Estamos hablando de los extranjeros. Cuando el extranjero more con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Diga después de mí, Levítico 19:33. Extranjero. Ya aprendimos, hermanos, en el segundo punto, lo que pasa en la vida de estos dos extranjeros, Naamán y el samaritano. Y ahora en el tercer punto aprendemos lo que el Señor nos pide con el extranjero. Por favor, no se llene de prejuicios con el extranjero, porque ya bastante nosotros hemos sufrido en tierra extranjera. Usted y yo estamos en un aeropuerto y el solo pasaporte nos vuelve sospechosos. Si a nosotros nos ha pasado eso en otras latitudes y el pasaporte nuestro nos hace sospechosos porque creen que somos o narcotraficantes o terroristas, usted sabe bien que eso no es verdad. Que todos los colombianos no somos ni narcotraficantes ni terroristas, que somos personas muy trabajadoras y muy luchadoras de una nación absolutamente hermosa y rica en su biodiversidad. Y si queremos ser tratados de esa manera, como personas de bien donde vamos, también nosotros tenemos la responsabilidad moral de tratar a los que llegan de otro lugar como personas de bien, sin tenerlos que rotular, etiquetar y generar prevenciones. Dice la palabra, Levítico, lo voy a volver a repetir, capítulo 19, verso 33. Aquí me quisiera quedar toda la tarde con ustedes, pero no es posible. Cuando el extranjero more en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo. Y lo amarás como ¿quién? Como a ti mismo. Cuidado con el extranjero. Debe ser tratado como a uno de nosotros. Cuarto punto, es que el pueblo de Dios, el pueblo inicialmente elegido por Dios fue extranjero. Salió de Canaán por una hambruna y llegó a Egipto y se estableció allí 400 años. El pueblo de Dios fue extranjero y volvió a ser extranjero en el siglo VI, por allá en el año 530 y pico antes de Cristo, cuando fueron deportados a Babilonia, lo que nosotros llamamos la diáspora, la dispersión, el exilio. Ojo, y recuerde que el maestro a quien usted y yo seguimos fue extranjero recién nacido, porque Herodes mandó matar todos los niños de Belén y sus alrededores menores de ¿cuántos años? Y tuvo que llevárselo su papá y su mamá, ¿a dónde? A Egipto. No nos puede olvidar eso. Es que si a usted y a mí se nos olvida eso, terminamos maltratando a los extranjeros. Recuerda que el pueblo de Dios fue extranjero en Egipto y luego por la diáspora en Babilonia.
Recuerda que tu maestro Jesús de Nazaret fue extranjero, recién nacido, porque sus padres se lo tuvieron que llevar a Egipto para salvarlo de Herodes, que quería asesinarlo. Él le oyó olvidar eso. Cuando usted escuche en la Biblia, punto 5, prosélitos, los prosélitos eran los gentiles, es decir, personas de otras naciones que se convertían a la fe israelita y dejaban de ser extranjeros. Pero aquí hay un dato muy curioso. Hermanos, a nosotros la fe no nos tiene que dividir, independiente de que nuestras experiencias sean distintas. A nosotros la fe nos tiene que, ojo, la fe no puede ser una herramienta que nos separe y nos vuelva extranjeros, extraños. La fe tendrá que ser una experiencia que nos unifique, porque las religiones son muchas, pero Dios es solo. Sexto punto de reflexión. En la antigüedad, los esclavos y los prisioneros de guerra dejaban de ser extranjeros porque eran propiedad de su amo. Por fortuna, hoy no hay amos y ojalá no más esclavos, aunque hayan muchos tipos de esclavitud. Pero lo único que tengo para decirles en esta tarde es que ni somos de aquí ni somos de allá. Si alguien te pregunta, ¿usted es de por aquí? Yo le voy a enseñar la respuesta. Usted le dice sí y no. No, en serio. Usted es de por aquí. Usted dice sí y no. ¿Cómo así? Sí, porque Dios todo lo creó para mí y yo puedo estar en cualquier lugar. No, porque aquí no me va a quedar y mi patria verdadera es en la eternidad. Amén, hermano. Está chévere, ¿no? Oye, ¿usted de por aquí? Sí y no. Sí, porque esto también Dios lo creó para mí. Y no, porque aquí no me quedo. Mi patria definitiva es el cielo. Y punto final, 7, hermanos. El caso Jesús. Miren, Jesús tuvo una relación muy especial con los extranjeros. Recuerden el episodio del centurión romano. Era un extranjero y le pidió a Jesús que le sanara su siervo que estaba enfermo. Y Jesús lo dijo de palabra, y una palabra suya. Segundo, la sirofenicia, que le dijo a Jesús que le curara a su hija. Y Jesús de pronto, con el lenguaje del pueblo, le respondió: ¿no es también darle a los perros el pan de los hijos? Y la sirofenicia le arrebata a Jesús el milagro, no porque sea de la misma nacionalidad, sino porque ha puesto toda su fe y ha tenido un encuentro personal con Jesús. Y le responde: pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús rompe el molde de las nacionalidades y por la fe y el encuentro personal que esa mujer tiene con él, le sana a su hija. 3, el encuentro y el diálogo que tuvo con la samaritana. 4, el buen samaritano que fue el único que se apiadó de aquel forastero que fue molido a palos. 5, termino. Al final de la vida de Jesús fue un extranjero, un soldado romano, el que reconoció a Jesús diciendo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.